esta tarde, mi Dios eterno, la honra y la gloria es para ti, mi buen Señor. Amén y amén. ¿Cuántos de nosotros en alguna oportunidad de la vida nos hemos encontrado estancados? Es decir, en una situación en la cual no le encontramos salida y de repente la desesperación forma parte de nosotros. Encontrarse estancado, acorralado, en una situación nos hace a nosotros entrar muchas veces en pánico, en desesperación, el sentirnos impotentes y no poder salir de esa situación por nuestras propias manos. En el año, recuerdo yo, 2009 más o menos, era creo que lunes, era un lunes, no sé si era 15 de junio de ese entonces, de ese año 2009, yo iba justo en el bus que me conduce allá a la colonia de Cúcaro, y eran como las 8 de la noche, recuerdo yo, cuando en el bus parado empieza un terrible dolor de estómago. Pensé que tal vez la comida, algo me había afectado y que eso era, y que con un Alka-Seltzer, un Salandrius, iba a pasar. Llegué a casa, lo tomé y realmente el dolor, lejos de cesar, se intensificó. De repente 10, 11 de la noche, logro conciliar un poco el sueño. Eso de la 1, 2 de la mañana era un dolor insoportable que ya no podía aguantar más. Recuerdo a mi madre estar orando, darme aceite, sobarme y nada funcionó. A la mañana siguiente no podía faltar al trabajo porque en ese entonces estaba trabajando en la zona 6, allá por la calle Martí, y tenía que ir a aperturar la tienda donde trabajaba. Es decir, tenía que llegar porque nadie más tenía las llaves para aperturar la tienda. Llegué ese día y con una lucha tremenda. Recuerdo yo que monté el Transmetro, esa subida del trampolín del Transmetro. Les prometo, una abuelita caminaba más rápido que yo, es decir, era una lentitud. Cuando yo llego a la parada del Transmetro de allá de la 18 calle, en la Plaza Mate, el bus que me conducía hacia lo que es mi destino, mi trabajo, que se encontraba en la calle Martí, lo tenía que abordar en la 9ª avenida precisamente. Es decir, la Plaza Mate, si no estoy mal, en 5ª avenida está, para la 9ª, 4 cuadras. Esas 4 cuadras yo las sentí eternas, es decir, un pasito por otro pasito y así iba yo. Un pasito, otro pasito, no podía, era un dolor insoportable que ya no aguantaba. A la lucha, llego al trabajo, me siento y conforme van llegando los trabajadores, me reporto de tal manera a decirle, no puedo, me tengo que retirar. Y la ayuda no llegó sino hasta las 9 de la mañana. Y en ese trayecto, en mi desesperación, hay un dicho que dice que enfermo que come no muere. Y yo recuerdo haber tenido una alacena ahí y uno de los trabajadores le digo, mire, por favor, desde ayer no cené, hoy en la mañana tampoco desayuné, es decir, vaya, y me voy a comprar unos franceses, había unos frijoles, me hicieron unos panes, una taza de café y bueno, medio comí. De repente 9 de la mañana llega el relevo y no hallaba qué hacer, tenía que irme al IX, que era lo más pronto, lo más inmediato que tenía. Y empieza mi peregrinación hacia el IX. Justo ahí en la zona 6, para los que tienen conocimiento, se encuentra el hospital Juan José Arévalo Bermejo, de ahí del IX de la zona 6. La tienda donde yo estaba está justamente donde está el mercado de la parroquia, una cuadra arribita del mercado de la parroquia. Estaba a escasas 5 o 6 cuadras del hospital. Y dije, hay dos opciones, o monto el bus, espero. Mi desesperación era de no aguantar más. Es decir, y uno de los compañeros me dijo, hey, te puedo acompañar y podemos irnos. Y así nos fuimos, paso a paso. Llegué a emergencias, me empezaron a atender y después de una espera como de 1 hora, recuerdo yo, me llaman y me dicen, bueno, vamos a hacerle los exámenes. Y me toman exámenes de orina, de sangre. El doctor me empieza a analizar, ¿dónde te duele? Pues aquí siento el dolor, es insoportable, empieza a golpearme y me dice, bueno, vamos a esperar. Pero yo creo, me dice, ¿cuántos años tenés? Tanto. Mira, vos no te querés a vos mismo. Pues bien, digo, yo sí me quiero a mí mismo.
es que estás grave, te vamos a tener que operar. Y la espera fue terminante para mí. Eso de las 11, 11:30 me avisan definitivamente. Mi problema era que había que operarme, es decir, había que extirpar lo que es, se me escapa ahorita el nombre, el apéndice. Gracias, el apéndice. Y en ese entonces me dijo, eso está por explotarte. Y me dice, pero yo entiendo que el apéndice le da a uno dolores por partes, es secuencia de días que empieza a aumentar. A mí me dio de un solo. Y el doctor me dice, es increíble, vamos a operarte. Y yo le digo, pero esta mañana yo comí. ¿Y qué comiste? Pues esto y esto. Y me dice, vos no te querés a vos mismo, querés morirte en este momento. Le digo yo ¿qué voy a saber si realmente es animal? Me dice, vamos a tener que dejarte en ayuno las próximas 6 horas y luego entras a quirófano. Yo recuerdo que en ese trayecto, 12, 1 de la tarde, llega mi señora madre, llega mi hermano pastor al lugar, les cuento, esto está así, dice que definitivamente no hay escapatoria y hoy me operan. Y en todo ese trayecto me empiezan a nebulizar, me ponen acá la inyección, estoy ahí en la sala de espera para entrar a operación. Llega a las 6 de la tarde y yo todo ese trayecto orando, pidiéndole a Dios que todo saliera bien y de lo más tranquilo. De repente entré en un pánico de aquellos terribles. No quería entrar a operación. Yo recuerdo a la enfermera que me toman en la camilla y me llevan rumbo a la sala de operación. En ese momento yo intenté bajarme de la camilla porque era una desesperación impresionante la que me tomó. Yo sentía que me estaba ahogando, sentía que no podía más estar en ese lugar. Y en esa desesperación me levanto de la camilla y ahí llega otro enfermero, me toma de un brazo, el otro del otro brazo, nuevamente me recuestan en la camilla y cuando siento me pone, creo que es el oxígeno en ese momento. Nunca más volví a sentir en ese momento, me quedé bien dormido. Eran las 11 de la noche de ese día lunes cuando yo desperté. Y la primera sensación que tuve es que traté de ver qué había a mi alrededor y escucho una persona a la par mía diciendo, enfermera, son las 11 de la mañana del día de hoy o las 11 de la mañana, las 11 de la noche del día de ayer. Y yo digo, ¿cómo así las 11 de hoy o las 11 de ayer? Y le preguntaba y tenía una interacción. Cuando me doy cuenta hay más personas a mi alrededor, yo todavía sedado y mi impresión es ¿qué pasó? Y de repente cuando voy viendo las personas que hablaban, yo estaba justo en el lugar donde también estaban las mujeres que acababan de dar parto. Y ahí estaba yo metido en medio escuchando el diálogo entre las enfermeras y ello. Era algo terrible. Después de entrar en reacción y luego ubicarme dónde estaba y qué había pasado, pues luego entendí que había sido operado. Mi reacción es tocarme qué me había pasado, no sabía cómo había salido, es decir, no sabía absolutamente nada. La mañana siguiente, ese día martes, ya me pasan a la habitación donde iba a estar precisamente en observación. En ese momento, mi querido hermano, una desesperación en el año 2009, si usted no recordará y no me falla la memoria, en ese entonces estaba una enfermedad atacando justamente México, Centroamérica y Guatemala. La enfermedad esta de la fiebre porcina que se le pegó a los humanos y la Organización Mundial de la Salud le llamó H1N1. Y los enfermeros y todos ellos estaban con máscaras y no nos tocaban a nosotros los que éramos los pacientes. Ellos protegidos, y yo digo, y nosotros aquí bien que podemos pescar precisamente el resfriado y enfermarnos. Y era algo desesperante porque no nos acercaban a uno, es decir, nos tenían aislados totalmente. Mi querido hermano, yo quería salir de ahí. Llega el doctor de turno y me dice, a ver, Flores, ¿cómo está? Pues mira, tu operación salió todo bien, aquí está la piedra, ¿te la quieres llevar de recuerdo? Yo me quedo viendo. Pues gracias, que estoy bien, pero te tenemos que dejar en observación. Salí, si bien, hasta el día jueves. Yo le digo, doctor, no quiero estar más aquí, por favor,
deme salida. No, te necesitamos observar. Yo le digo, yo le firmo cualquier papel, usted me dice la dieta que hay que llegar, allá está mi madre que me cuida, yo no quiero más estar acá. Era una desesperación, yo me sentía estancado en ese lugar, ver a las personas a mi alrededor, todos los enfermeros cubiertos con batas, con la mascarilla en la boca. Es decir, era una cosa que uno decía, esto es peor que tal vez estar encerrado en una habitación solo. Y mi desesperación fue tal que le decía yo, mire, lléveme. De repente el desayuno, pollo sin sal, un atol que apenas si tenía azúcar, es decir, algo que uno no podía imaginar, y más desesperado me encontraba. Y recuerdo yo al mediodía decirle, no, definitivamente yo me voy, yo les firmo cualquier papel, me hago responsable y me voy a casa. Ese día, mis queridos, experimenté una sensación de encontrarme en una situación sin poder hacer nada. Es decir, no podía por mis propios medios solucionar el problema. Y creo que muchos de nosotros en alguna oportunidad de la vida nos hemos encontrado estancados precisamente en una situación difícil. Yo no sé si usted tenga que hacer memoria y darse cuenta, pero yo creo que en alguna oportunidad de la vida nos hemos encontrado en esa situación límite de nuestras vidas. Y a veces nosotros nos consideramos precisamente víctimas. Es decir, en esa situación me consideré víctima, es decir, yo no tenía la culpa. Es una situación que se dio y yo me sentía como que la persona a la cual le estaba cayendo esa prueba en ese momento, muy difícil por cierto, y que no podía yo resolverla por mis propios medios. Es decir, una impotencia tremenda que se nos presenta en ese momento. Es decir, un espíritu de víctima. Y muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana y nuestra vida en general nos hemos encontrado estancados en algún momento de la vida. Puede ser un problema financiero, un problema familiar, una situación no resuelta que puede llevarnos años en esa situación y sentirnos que no la hemos podido resolver. Y esta tarde yo quiero llevarlos a un pasaje de la palabra del Señor, y se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 5 y el verso número 1. Evangelio según San Juan, el capítulo número 5, verso número 1. Amén. Puede ponerse de pie en esta tarde y poder acudir a la eterna palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Evangelio según San Juan, el capítulo número 5, su verso número 1. Amén. Evangelio según San Juan, el capítulo número 5, verso número 1. Cuando usted lo tenga, puede decir un fuerte amén. Amén. Sé que esta tarde de calor, hoy justamente estamos en el día más caluroso de este año 2019. En algunos departamentos ha llegado hasta 40, 42 grados centígrados la temperatura. Nosotros estamos aquí como a 30, así que el calor esta tarde es parte. Y cuando es así, como que el sueño desciende sobre nosotros. Pero yo le prometo tratar de en esta hora ser lo más específico para que usted también pueda nutrirse de la palabra, y si por ahí ataca el sueño puede ir a echarse agua en la cara, no sé, levantarse, y de esa manera no perder la concentración en cuanto a que el sueño lo domine, sino llenarnos de la palabra del Señor. Amén. Evangelio según San Juan, el capítulo número 5, verso número 1. La historia es conocidísima, se ha predicado en varias oportunidades en este pasaje, pero sé que Dios esta tarde ha de hablar a nuestras vidas. Y usted ya, si lee la palabra de Dios, ya se habrá identificado con esta porción de la misma, y yo sé que va a ser de bendición para nosotros. Verso número 1, capítulo número 5 de Evangelio según San Juan. Leamos, y dice, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, ¿qué había? Una fiesta. ¿De quiénes? De los judíos. Y subió a esa fiesta, ¿quién? Jesús. ¿A dónde?
a Jerusalén. Verso 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos, que dice, yacía, mire bien esto, una multitud de, ¿qué dice? De enfermos. Dentro de esa multitud de enfermos destacan ¿quiénes? Ciegos, cojos, paralíticos. Y todos ellos, esta multitud de enfermos, ¿qué esperaban? Esperaban el movimiento del agua. Verso 4: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. ¿A dónde? Al estanque. ¿Y qué pasaba? Agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, ¿qué pasaba? Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Porque, y había ahí, el verso 5, había ahí un hombre que hacía ¿cuánto tiempo? 38 años. ¿Qué pasaba con él? Estaba enfermo. Verso 6: cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo, así que le dijo: ¿quieres ser sano? Verso 7: ¿quiere el Señor? Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se quite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9: y al instante aquel hombre, ¿qué pasó? Fue sanado. ¿Y qué? Tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo, que aquí equivale a día sábado. Verso 10: entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Verso 11: él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Amén. Podemos sentarnos en esta preciosa hora de la tarde. Estancados en el estanque. Creo que muchos de nosotros hemos estado o estamos o llegaremos a estar en alguna parte de nuestra vida precisamente estancados. Esta historia se desenvuelve precisamente en Jerusalén, un día de la en fiesta, una fiesta judía que se aproximaba. Cerca de Jerusalén habían 2 estanques. Uno, el que justamente hoy estamos viendo acá, que es Betesda, y otro era el estanque de Siloé. El estanque de Siloé, el Señor Jesús realiza también un milagro extraordinario. Es un hombre ciego y le unta barro, ¿sí? Tuve la oportunidad de predicar en esa oportunidad, en ese pasaje. El Señor lo manda al estanque de Siloé a lavarse, y el ciego va, se lava y inmediatamente recobra su vista. A diferencia del estanque de Siloé, el estanque de Betesda también pertenecía a Jerusalén, pero el estanque de Siloé estaba más cerca del templo, es decir, había una distancia menos corta que la donde está Betesda. Una de las características es de que si usted en alguna oportunidad tiene el poder viajar a Jerusalén, todavía el estanque existe. Justamente usted puede observar ahí en pantalla lo que es las ruinas de ese estanque. Ese estanque es precisamente como está hoy en la actualidad, es decir, todavía quedan muestras de ese estanque. Dice que ese estanque era particular o peculiar. ¿Por qué? Porque tenía algo llamativo, y es que en él, dice, había multitud de enfermos. Es decir, cuando hablamos de multitud, nos podemos imaginar varias personas, no sé cuántas exactamente, pero varias. Multitud significa numeroso, ¿no? Varias personas. Habían 2 tipos de enfermos, es decir, los enfermos que iban de paso y los enfermos que se quedaban precisamente allí en el estanque. En ese entonces, la narración
nos envuelve a que había dos tipos de judíos ahí. No voy a profundizar, pero justamente los días martes estamos estudiando la palabra de Dios y estamos viendo historia de la iglesia. Y para los hermanos que han venido se van a identificar con esta parte. Habían judíos hebreos y judíos helénicos. Los helénicos tomaron control de este estanque de Betesda. Es decir, ellos inculcaron, influenciaron, ¿sí?, su doctrina ahí. Es decir, el sacerdote, un sacerdote eucalipto, dice que él tenía el control. El Betesda, ¿sí?, el estanque de Betesda tenía 5 pórticos, dice. Y en los 5 pórticos la gente tenía acceso. Pero ¿sabe qué llevaba la gente ahí? Porque quedaba de camino, dice que llevaban sus animales. Es decir, ovejas, cabros, no sé, que lo que iba a servir para precisamente el sacrificio en el templo. ¿Y saben qué pasaban a hacerlo en el estanque? A lavarlos. Es decir, ya se imagina usted el olor que existía en ese estanque. No era precisamente un olor de decirnos, hey, podemos quedarnos a vivir acá, que esto es fascinante. Es decir, el estar ahí era estar precisamente en medio de un movimiento diario en el cual el olor de los animales que iban precisamente a lavarlos a ese lugar era terrible, ¿no? El sacerdote en las mañanas, cada vez que abría los pórticos para poder, dice que el estanque, la parte el dique que obstaculizaba el paso para que llegara el agua al estanque, en el momento de abrir las puertas, ahí se empezaban a orquestar precisamente lo que eran las olas. Es decir, en la historia de estos judíos helénicos, ellos se inventan, es decir, en un momento de la historia, el decir que un ángel descendía precisamente allá al estanque y que el primero que descendiera al estanque iba a ser precisamente sanado. Es decir, la construcción del estanque originalmente era para que llevaran sus animales, los prepararan para poder llevarlos a lo que es precisamente el sacrificio, para poder presentarse delante en el templo de Jerusalén. Dice la historia que en esa época, justo cuando Jesús sube, ¿qué pasa? Hay una fiesta judía. Es decir, si antes ya había movimiento, esa tarde, ese día, el movimiento era exageradamente alto. Y saben, ese santuario lo tenían ellos como un santuario de milagros. ¿Qué esperaban ellos? Un milagro, ¿sí? Dice que las personas sordas, cojas, ciegas, paralíticas esperaban un milagro. Días, semanas, meses, años esperando por un milagro. Dos tipos de enfermos: unos que les hablaban que ahí podían ser sanos y iban con la ilusión de poder ser sanos, y otros que se quedaban allí precisamente a posar para poder recibir un milagro. Pero ¿saben qué tenían en común todos estos? Aparte de estar enfermos, es que todos ellos en algún momento se sintieron víctimas. ¿Qué es una víctima? Es decir, ellos sentían que alguien tenía que sanarlos, algo tenía que sanarlos. Pero pregunto, ¿cuánto tiempo tenía nuestro personaje principal de la historia, que ya nos vamos a adentrar en él? Tenía 38 años de estar con esa enfermedad. Es decir, 38 años esperando que descender, esperando una sanidad, esperando un milagro en ese lugar. Pero ¿sabe? Nunca llegaba a ese milagro. La pregunta es, al igual que usted y yo en algún momento nos hemos sentido acorralados, es decir, estos enfermos no se sintieron acorralados en algún momento de la vida, no se sintieron desesperados, decir, ya, por lo menos algo debería de estar pasando. No ocurría un milagro en ese lugar.
no estaba ocurriendo algo. Algunos lo que hacían era retirarse e irse, pero otros se quedaban allí esperando precisamente un milagro, es decir, una multitud de enfermos estancados. ¿Dónde? En el estanque. Y sabe, muchos de nosotros nos encontramos justamente así, como estos paralíticos. El problema es que no tenemos una parálisis física, pero sí una parálisis del alma, una parálisis dentro. Es decir, algo que nos afecta, que lo llevamos dentro, pero que al igual que nuestro personaje principal y la multitud que estaba en ese estanque, estaban como víctimas, es decir, esperando un milagro. Bethesda, en el original hebreo, dice que es casa de misericordia. Y si usted me permite, no estamos tan lejos de que la iglesia es eso, es una casa de misericordia. Aquí venimos a buscar la presencia de Dios, pero también su misericordia. Es decir, Dios, yo no lo merezco, no soy digno, pero tu misericordia, es decir, tu gracia derramada en mí, me hace. Pero, ¿qué hago yo con esa misericordia? Bethesda, el nombre encaja excelente ante la necesidad, es decir, una casa de misericordia. Pero 38 años son 38 años. Y si él no había podido, y la compañía, y estamos hablando que Dios se centra en un personaje, pero si tuviéramos que entrevistar a la multitud de los que estaban en ese lugar, yo le puedo asegurar que no bajaban de 38 años también los demás. Es decir, ya tenían su historia. Ya se imaginan ustedes, para los turistas o las personas visitantes que llegaban, ya para esa época, ya el paralítico, no sé, la Biblia no se remite en darnos un nombre, pero el tico, el paralítico, el líptico, no sé, ya tenía un nombre, ya era conocido el tico ahí en el estanque, 38 años, y se acercaban a él a decirle: hey, ¿cómo va? ¿Será que hoy puede ser? Y cada mañana, cada día, cada semana, cada mes, con la ilusión de poder entrar a ese estanque. El problema es qué estaban haciendo para poder entrar a ese estanque. Usted observa al paralítico estar haciendo algo. Yo lo entiendo y le tomo la idea y se la compro. Hermano Héctor, está lisiado, no puede valerse por sí mismo. Estoy de acuerdo, pero algo tuvo que haber hecho. 38 años esperando un milagro. ¿Sabe cómo me imagino yo al paralítico? Es decir, salvaguardando las distancias, es decir, en un estado que esperando que alguien más le hiciera algo por él. Es decir, justamente como nosotros podemos encontrarnos en algún momento de la vida, en una situación como esta, sentados cómodamente esperando precisamente un milagro. Bethesda, casa de misericordia. ¿Saben? Muchas veces nosotros, al igual que estos paralíticos, en algún momento de la vida, aunque no lo decimos así como tal, venimos de una sociedad en la cual se maneja por supersticiones. ¿Qué es una superstición? Es creer, es decir, si me levanto del lado derecho de mi cama, las cosas me van a salir bien. Pero si me levanto del lado izquierdo, este día no me van a salir bien las cosas. Es decir, ese tipo de creer en la suerte, creer que en cualquier momento nos puede tocar a nosotros y este puede ser nuestro día. Yo me imagino al paralítico pensando en sacarse la lotería, pero sin comprar el número, sin comprar el billete. Y algo así nos pasa a nosotros. Queremos salir del problema, pero no queremos hacer algo para salir de ese problema en el cual nosotros nos encontramos metidos. Es decir, un día ocurrirá algo mágico en mi vida y ese día entonces va a pasar. Es decir, que la fe puede ser un fe, pero muchas veces es superficial o puede llegar hasta ser una superstición. Y a veces nos agarramos a cosas, a veces nos podemos dar cuenta de que alguien más puede hacer algo por nosotros. Pastor Salvador no me podrá dejar mentir. Si yo le tuviera que preguntar a él las peticiones que constantemente él recibe, es decir, pastor,
puede orar por mí, puede orar por mi matrimonio, porque Dios a usted sí lo escucha. Y ahí está. Pastor, ¿será que usted puede, no sé, ungir las bancas con aceite porque están vacías y de repente así vienen las almas para que vengan a este lugar? Pastor, ¿será que usted puede orar para que Dios me bendiga y así yo pueda salir adelante? Es decir, trasladamos, ¿sí?, lo que yo tendría que estar haciendo para que alguien más, que yo sé Dios lo puede hacer a través de él, pero ya se constituye como buscar un deseo. Es decir, estoy ayudando para que Dios conceda un deseo, pero eso va a ocurrir hasta cuando yo venga delante de la presencia del Señor. Pastor, estoy sacando 3 días de ayuno para que el Señor me bendiga y haga ese milagro, pero hasta lo que yo sé, un ayuno es para dominar la carne, es para acercarme a Dios, no para pedir necesariamente cosas, es para tener un mejor acercamiento a Dios. Es decir, ¿qué nos ha ocurrido, mis queridos hermanos? Nos hemos convertido en cristianos sin responsabilidad. ¿Qué es un cristiano sin responsabilidad? Es decir, Jesús, ayúdame con mi salud porque mi salud está mala. Y mi salud, Dios por supuesto que me puede ayudar con mi salud, pero mi salud puede mejorar en el momento en que yo empiece a hacer las cosas bien. Es decir, una dieta balanceada, tomar agua, comer alimentos sanos. Es decir, yo pongo mi parte para cuidar precisamente esto. Y así es como precisamente la Biblia nos relata a nosotros. Es decir, nos encontramos estancados en el estanque y nos encontramos cómodamente en el sentido que ya nos acostumbramos a vivir la vida de una manera normal, es decir, como que si nada estuviera pasando a nuestro alrededor. Si tuviera que pedirles que por favor levanten la mano aquellos que han recibido un milagro las últimas 48 o 72 horas, ¿quiénes podríamos levantar la mano para decir, he recibido un milagro de Dios extraordinario en mi vida, en la cual he podido palpar que Dios ha hecho? A excepción de la hermana que ha levantado su mano, ¿quién más podría decir, he recibido eso porque sé que Dios ha contestado, pero porque yo he provocado? Me permite decirle algo. Jesús, cuando hacía un milagro a alguien, interactuaba con él. Y la persona que no interactuó con él, el Señor la buscó. Y el Señor dijo, alguien me ha tocado. Yo sé, porque de mí ha salido poder. Y hasta que el Señor sacó a luz a la persona, aquella mujer de flujo de sangre por 12 años que estaba así, Dios interactúa con ella. Es decir, el Señor interactúa con las personas que Él sanaba. Esa es la forma de Dios de actuar. Nunca sanaba a alguien por sanarlo. No, nunca imponía, es decir, sano, vete, ya has recuperado. El Señor interactuaba precisamente con aquellas personas que Él quería sanar, con aquellas personas que el Señor quería concederles. Y si usted está en la misma situación en la cual yo estoy, en una situación límite, estancado, con una área de mi vida que deseo salir de ese estancamiento, este es el mensaje que puede ayudarnos para poder salir de ese estancamiento, como lo hizo Dios con aquella persona. Es decir, en otras palabras, mis queridos hermanos, justo en la enseñanza del día martes, recuerdo haber platicado con los hermanos en el estudio y haberles dicho que una de las cosas alarmantes es precisamente que el próximo, o el censo que justamente en el mes de julio del año pasado ocurrió y que en mayo, junio me parece, dan los datos finales, va a arrojar varios datos. Justo la población total que Guatemala pueda tener, creo que andaremos ya no en los 17, pasaremos a 19 millones más o menos de habitantes. Pero sabe, lo llamativo es que de ser 7 millones que éramos de cristianos, vamos a pasar a ser la religión influyente más poderosa en Guatemala. Es decir, el cristianismo va a estar ya no en un 40%, va a pasar a un 60%. Eso nos tendría que decir
que Guatemala es un país cristiano. Nos tendría que decir que las cosas tendrían que ir bien. Pero si yo volteo a mi alrededor, me doy cuenta que las cosas siguen igual o peor. Desde como nosotros empezamos a tener noción de pensamiento y razonamiento, y nos dimos cuenta, es decir, años 60, 70, 80, creo que las cosas no han cambiado. Los conceptos y los modelos sí, pero la misma situación, la violencia y todo lo que vivimos a diario sigue igual. Es decir, algo no se está haciendo bien. ¿Y sabe cuál es lo más alarmante? Es que de esos 60% de cristianos, que más o menos tendríamos que ser ya 10 millones de cristianos, esos 10 millones de cristianos, si tuviéramos que pasarlos por un filtro, ¿cuántos verdaderamente serían cristianos? ¿Sí? En Hechos se narra que por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. ¿Y saben qué es lo que es un cristiano? Es un seguidor de Cristo. Es decir, cristianos es un seguidor pequeño de Cristo. En un momento dado ese nombre impactó en la iglesia primitiva. Hoy ser cristiano ya no impacta. Hoy ser cristiano es ponerlo en una solicitud de empleo y poner en la casilla que dice religión, cristiano. Es llenar una encuesta donde nos preguntan su religión. Yo soy cristiano. Y para algunos que somos tal vez más drásticos o queremos impresionar, decimos somos cristianos evangélicos, y le agregamos la palabra, creyendo que con eso vamos a impactar más y decir, hey, van a pensar que soy buena persona y voy a tener más oportunidades de poder impresionar a alguien. Es decir, ¿sabe por qué le digo? Porque el Señor quería interactuar precisamente con aquellas personas que tuvieran un encuentro personal con el Señor. Un personaje decía que hay 3 fechas importantes en nuestra vida: la fecha en que nacemos, la fecha en que morimos y la fecha en que volvemos a nacer, morimos y nacemos de nuevo en nuestra vida cristiana. Es decir, la fecha en la cual usted tuvo un encuentro con Jesús. Si yo le tuviera que pedir en este momento que los próximos 5 o 10 segundos usted reviviera el momento en el cual usted tuvo un encuentro con Jesús, ¿lo puede tener presente en su corazón? ¿Puede usted decir, yo recibí en el corazón, yo recibí al Señor en el corazón, el día tal, en el momento tal, y fue en esta situación, yo estaba así, y yo sentí en ese momento que Dios hizo algo extraordinario conmigo? Si un vehículo está si yo nazco, si alguien, nace en una cochera, eso no lo hace un carro. Es decir, el que yo haya nacido en el seno de un hogar cristiano, no me hace a mí cristiano. Me hace a mí cristiano en el momento en que yo recibo al Señor, lo acepto como mi Salvador y le digo, Señor, a partir de aquí empezamos a caminar juntos. Y ahí hay un encuentro personal con Jesús. Y hasta que no tengamos ese encuentro, Dios no puede hacer algo extraordinario en nuestras vidas. 38 años, un hombre que estaba en un lugar irónicamente llamado Casa de Misericordia. Ese hombre, al igual que usted, buscaba misericordia, pero por alguna razón él no lo había obtenido. 3 pasos para salir del estancamiento, precisamente en el cual el problema, en la situación en la cual muchas veces creemos que no podemos salir. Proceso para salir del estanque. Paso número 1, puede usted anotar ahí y tomar nota, llevarlo en mente, y es 1, tienes que decidir si en verdad quieres salir del estanque. Parece irónico, ¿no? Porque mire el verso 6, la pregunta que el Señor le hace al paralítico: ¿quieres ser sano? ¿No le parece a usted que está hasta de mal la pregunta? Piense, ¿cuál es el problema del paralítico? ¡Ey, está enfermo! ¿Qué esperaba el paralítico? Ser sano. ¿Y cuál era el problema de él? Una enfermedad. ¿Qué quería él? Ser sano. Pero al igual que él, Jesús ya sabe, y no fue casualidad que le haya querido hacer esa pregunta. Es decir, no todos los que están estancados quieren salir del estancamiento. ¿Sí? No todos los que están estancados quieren salir del estancamiento. ¿Cómo así? Es increíble, ¿no? Hasta cierto punto parece ofensiva la pregunta del Señor Jesús
hace precisamente acá. Pero aunque el estancamiento, mis queridos hermanos, es mediocre, es malo, es cómodo. Es cómodo, porque nadie a nosotros nos va a hacer querer salir precisamente de ahí. Si tuviéramos que entrevistar al paralítico y esta noche se nos concediera, le dieran permiso de allá arriba a bajar, asumo que allá está, asumo que él aceptó, Dios hizo un milagro y se convirtió en un seguidor de Jesús y su vida cambió a partir de ahí, y que él fue una de las personas que está allá. Si tuviéramos que allá en el cielo le dieran permiso al paralítico bajar, y en esta tarde se nos diera la oportunidad de poderle hacer la entrevista y decirle: hey, ¿te acomodaste en algún momento? 38 años, ¿cuántas horas, minutos, días? ¿Cuántas celebraciones de cumpleaños? Tenía familia ese paralítico, no la tenía, lo habían abandonado, tenía una vida antes, desde el nacimiento estuvo él así, o hubo un momento en el cual él quedó paralítico, fue un accidente. ¡Ey! Es una persona que tiene vida, es una persona que tiene una historia de vida, pero que en algún momento, ¿qué pasó? Se quedó estancado en el estanque. Es decir, un síndrome debe decir: aquí estoy perfectamente bien y creo que me voy a acomodar acá. Es decir, yo lo llamaría lo que algunos le han llamado el síndrome del mendigo. ¿Qué es el síndrome del mendigo? En alguna oportunidad han visto ustedes un mendigo, ¿no? ¿Dónde viven los mendigos regularmente? En la calle, ¿no? Buscan lugares vacíos, locales vacíos, una casa aislada, debajo del puente. ¿Y qué es lo que acompaña a un mendigo? Regularmente, ¿qué es lo que acompaña a un mendigo? ¿Sabe? Lo único que acompaña a un mendigo es única y exclusivamente, precisamente esto: un pedazo de cartón. ¿Sí? Y eso es su pertenencia. Y eso es lo que lleva un mendigo. ¿Y saben qué es lo que le sirve ese cartón? Es precisamente para esto. Acompañado de su cartón, viene acompañado de una sábana o de una especie de manta, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el mendigo? Es precisamente esto, ¿no? Sentarse y acomodarse. Escuché la entrevista de una persona, trabajador social, y compartía lo que él decía. Es decir, si usted es dadivoso igual que yo y se compadece, yo les doy una moneda a ellos. ¿Por qué? Porque sentimos la necesidad de colaborar con ellos, ¿no? Y la trabajadora social dice: error número uno, el darles esa moneda. ¿Por qué? ¿Qué hacemos cuando le damos esa moneda a un mendigo? No piensen aquellos charamileros, con todo el respeto, que van y lo usan para tomarse precisamente, o para seguir avivando su vicio. Pero le habla de una persona que está aislada. Cuando le damos ese quetzal, dice la trabajadora social, lo que estamos haciendo es limitarle su oportunidad para poder salir de esa situación. Es decir, con la moneda que yo le doy, lo que estoy haciendo es avivar precisamente que siga en esa condición. Es decir, él va a decir en su mente: así estoy bien. Y él va a pensar que siempre va a haber una moneda más de alguien que le va a dar y que la va a tener. Pero si no tengo esa moneda, lo voy a tener que hacer a él a meterse y a tratar de buscar otro medio para poder salir de esa situación. Y dice la trabajadora social que ese es el problema de ellos. Ellos no quieren salir porque se han acomodado en esa situación. Es decir, y sabe, muchas veces nos pasa a nosotros justamente esto. ¿Qué nos pasa? Vamos agarrando nuestro cartón al igual que un mendigo, ¿sí? Y nos hemos apoderado y hemos dicho: esto es mío, y nos quedamos así. Y sabe, el paralítico hizo esto así. 38 años estuvo amarrado precisamente de ese cartón. Es decir, una situación límite, una situación que llevaba bastante tiempo. Es decir, mi querido hermano, ¿de verdad quieres cambiar? Esa era la pregunta del Señor que nos hace a nosotros. Es decir, ¿de verdad queremos cambiar? Y yo estoy convencido que en algún momento nosotros pudiéramos decir: sí, pero ¿estamos dispuestos a cambiar? Es decir, esa parte que nos incomoda, esa parte que nos hace, que sentimos difícil, que es el Evangelio. Si somos honestos, muy pocos queremos cambiar. Más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. ¿Por qué no resistimos al cambio? ¿Por qué no damos libertad a nuevos procesos? ¿Por
porque no queremos cambiar, nos sentimos así bien como estamos. La respuesta entonces va a ser no. Y si yo le pregunto, hermano, en esta tarde usted quiere cambiar, quiere ser mejor hijo, quiere ser mejor padre, quiere ser mejor servidor, quiere ser mejor discípulo, quiere ser mejor persona, mejor orador, y usted me diría, lo voy a pensar, porque su respuesta es sí, usted sabe que con eso trae implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones? El tener que meterme más y más con Dios, es decir, prioridad es Dios y lo secundario a las demás cosas, y eso es lo que nosotros no queremos. Pero como Dios ya sabe que no queremos, Dios dice entonces, bueno, hay que tocar fondo. ¿Sabe usted lo que es tocar fondo? Es el efecto del cerdo. ¿Usted recuerda al hijo pródigo? ¿En qué momento tocó fondo? Cuando estaba en el chiquero comiendo las algarrobas, es decir, el desperdicio de comida. En ese momento, ¿qué tocó fondo? ¿Qué pasó? Se recordó que en su casa había un plato de comida, de frijoles, de arroz, de lo que usted quiera, esperándolo. Había amor de un padre, de una madre, había techo en el cual él podía descansar, una cama que podía estar ahí. Pero hasta que tocó fondo, hasta que Dios lo hizo llegar a ese punto culminante, entonces hasta ahí pudo cambiar. Llega la radiografía del doctor de la persona y le dice, hey, lo siento, pero la radiografía arroja que tus pulmones han colapsado y ya no hay más, tienes cáncer en los pulmones. Estoy seguro que esa persona, cuando le dicen eso, al siguiente día deja de fumar. Así de sencillo. Es decir, hasta el momento en que suceden las circunstancias y los momentos es cuando suceden las cosas. Muchos motoristas, sí, yo soy motorista y salgo, uso mi vehículo, pero mucha imprudencia, muchos no usan casco. ¿Hasta qué momento entran en razón? Hasta que los tiran. Hay una sección en uno de los noticieros, ¿no? Imprudencia vial, y cada uno tiene su segmento, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Usted mira las escenas, y la mayoría sin casco, hasta que no están con un collarín ahí, entonces ahí reaccionan y dicen, hoy sí, voy a usar casco. Hasta que tocaron fondo. Y así es nuestra vida, mis queridos hermanos. Es decir, hasta que Dios nos lleva y nos mete en un proceso difícil, es cuando nosotros queremos tocar o necesitamos el cambio. Segundo punto, o segunda proceso para salir del estanque es, tienes que renunciar a la mentalidad de víctima. Tienes que renunciar a la mentalidad de víctima. Verso 6, la pregunta era, ¿quieres ser sano? Ahora miren la respuesta del paralítico. Verso 6, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, ¿qué dice? Otro desciende antes que voy. La pregunta era, ¿quieres ser sano? La pregunta no era, ¿por qué no eres sano? ¿Lo nota? Jesús en el verso 6 le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué tenía que decir él? Sí. ¿Y qué dice él? No dice, no responde sí, sino ¿por qué quieres ser sano? ¿Y qué es lo que está diciendo? Es que no soy sano porque no hay alguien quien me meta en el estanque, y mientras voy y trato, alguien más lo hace, y entonces ya no puedo. Es decir, la pregunta es, ¿quieres ser sano? Y si el Señor nos dijera esto, ¿quieres salir del problema? ¿Quieres salir de ese vicio? ¿Quieres salir de ese problema? ¿De esa debilidad? ¿De ese vicio oculto? ¿De esa falta? ¿De ese error? ¿De ese pecado? La respuesta tendría que ser sí. Pero muchas veces no estamos dispuestos precisamente a hacerlo. Es decir, ¿cuál fue la excusa del paralítico? Nadie me ayuda y otros me lo impiden. ¿Qué estaba diciendo él? Nadie me ayuda, pero nadie me ayuda y otros me lo impiden. En otras palabras, estoy así por culpa de quién? De otros, de aquellos que no me dejan pasar, de aquellos que me lo impiden, de aquellos que no me dejan, que no me ayudan para poder llegar así. Es decir, ¿por qué estamos como estamos en nuestra vida espiritual? ¿Sabe? Una familia, conversando con ellos,
y teniendo la pauta, es decir, yo me retiré de la iglesia por lo que el hermano hizo tal. Entonces, si él se retiró de la iglesia por lo que el hermano le hizo tal, entonces significa que estaba viviendo precisamente por lo que los demás hacían por él. Llega el momento que esa persona dejó hacer algo por él, le impactó y se retiró. Es decir, ¿qué pasó? Víctima. Tenemos el síndrome de víctima. ¿Quién es una víctima? Es aquel que cree que otros es culpable por nuestros problemas. Es decir, somos expertos en echarle la culpa a los demás. Yo estoy así por la culpa del pastor, porque él no ora por mí. Si él hiciera su trabajo de orar por mí, yo no me hubiera pasado esta prueba. Yo estoy así porque Dios no me quiso proteger y me dejó desamparado. No estoy así porque las cosas a mí no me salen bien. Es por mi apellido que no me pasa. Si no hubiera nacido en la familia Botrán, en la familia, adinerada de Guatemala, la vida no hubiera sido fácil. Pero por culpa de haber nacido en el lugar que nací, estoy así. ¿Qué estamos diciendo? O con esa actitud, tomando una actitud de víctima. Y sabe, hasta aquí no he encontrado una sola historia de la Biblia de alguien que fue víctima y Dios le ayudó. En todo, Dios necesitó un cambio, es decir, no tener que ser víctima. Víctima desecha a Dios en nosotros. Un ejemplo de víctima, Adán y Eva. ¿Usted recuerda el problema de Adán y Eva? El problema es que Adán, ¿a quién le echó la culpa? A Eva. ¿Y Eva a quién le echó la culpa? A la serpiente, ¿no? Que ella había tenido la culpa. Si alguien tiene aquí la culpa, en otras palabras, lo que estaba diciendo Adán y Eva es: eres tú, Dios. Porque si tú no hubieras impedido que esa serpiente estuviera ahí, nosotros no hubiéramos pecado. Pero como tú permitiste que la serpiente estuviera ahí, nosotros pecamos. ¿Qué hicieron ellos? Justificar. ¿Y saben qué fue lo que hicieron? Arruinarnos a todos. Porque, ¿saben? Yo me encuentro más adelante ahí en Génesis, lea la historia, una sola parte de la Biblia en que Adán y Eva se hubieran arrepentido. No la hay. No la hay. No se arrepintieron. Yo estoy convencido que si Adán y Eva se arrepienten, no hubiera pasado más. Dios les hubiera perdonado el pecado. Se los perdona. Y ahí se acaba el bendito problema del pecado. Pero ellos no pudieron pedir disculpas y asumir su responsabilidad, sino que asumieron una responsabilidad ¿de qué? De víctima. Es decir, tuvieron una mentalidad de víctima, y la mentalidad de víctima, ¿qué pasa? Nos atrapa. Mis queridos hermanos, si alguien es culpable acá, únicamente tenemos que sacar el espejo y ponerlo así. Y ahí vamos a encontrar al culpable de la situación por la cual estamos. No hay nadie más. Cuenta la historia que estaba un diácono en la puerta, y ¿sabe quién estaba ahí en la puerta? Justamente dice que estaba el diablo en la esquina, ahí en la puerta. Y el diácono le pregunta: hey diablo, ¿por qué estás llorando? Dice que el diablo estaba llorando precisamente, y estaba en esta condición. Y le dice: hey diablo, ¿por qué estás llorando? Estoy llorando porque todos allá adentro me echan a mí la culpa de todos sus problemas. Y si somos honestos, creo que es así como nos manejamos. Yo recuerdo un hermano que decía: es que el diablo no me quiere a mí, el diablo siempre anda viendo cómo me pone tropiezo. Aunque la Biblia dice que anda como león rugiente. Dios dice: yo haré un vallado ahí contigo y nadie te puede hacer nada. Le dice el Señor: yo te protejo. Y sabe, el ejemplo es Job, ¿no? El diablo le tuvo que pedir permiso a Dios para poder atacar a Job. Es como cuando una mamá se acerca a un hijo y le dice: pobrecito, ¿no? Y de repente el hijo se ha caído, se ha golpeado, se ha lastimado, y con aquella ternura, ¿no?, de una madre hacia un hijo, y le decimos: pobrecito, te lastimaste de mi hijo, y le brindamos el cariño. A veces sucede justamente con nosotros, y tenemos el síndrome de pobrecito, y nos sentimos así en la vida. Lo único que Dios a nosotros, ya de grandes, ya no nos dice pobrecito. Nosotros lo tenemos como el síndrome de lástima. ¿Qué es la lástima, mis queridos hermanos? Un sentimiento de tristeza y de ternura, producido ¿por qué? Por el padecimiento de alguien más. En alguna oportunidad no han expresado ustedes decir:
ay, me da lástima cómo está él, me da lástima la situación por la cual está pasando, me da lástima el hermano tal. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Es un sentimiento de tristeza y de ternura producido por el padecimiento de alguien, es decir, pobrecito. Y en lugar de tomar una actitud para solventar precisamente el problema. En otras palabras, terminando, mis queridos hermanos, el ejemplo de lástima. Jesús está con sus discípulos. En Mateo capítulo 16, verso 22, no lo busquen, se lo voy a contar así rápido. Está Jesús con sus discípulos y es la reunión que tiene. Y es la primera vez que Jesús le dice a sus discípulos: voy a ir a la cruz del Calvario. Esa es mi verdadera misión aquí en la tierra y tengo que cumplirla. Y en eso, uno de los intrépidos de los discípulos, Pedro, viene y se acerca al Señor y le dice: hey Jesús, ven por acá, quiero platicar contigo. Es Pedro acercándose a Jesús y le dice, comenzó a conversar y decirle: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, ¿sabe qué le dijo el Señor? Hey, quítate de aquí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué le dijo Pedro? Ten compasión de ti mismo. En otras palabras, ¿saben qué le estaba diciendo Pedro a Jesús? Ten compasión de ti. Y Jesús le dice: hey, la lástima, la compasión no va conmigo. ¿Qué le dijo? Ni siquiera ahí, Pedrito, quítate, Satanás, aléjate, porque tú no sabes, eres piedra de tropiezo, porque pone la mirada en las cosas. Es decir, si el Señor Jesús hubiera tenido compasión de él, hubiera tenido lástima de él, hoy no estaríamos nosotros aquí. Él no hubiera ido a la cruz del Calvario. Le era necesario ir a él. Había que cumplir, es decir, había que salir del círculo de víctima, de la compasión, de estar estancado y tener que asumir. Y Jesús dijo: antes que esta copa pase, hágase tu voluntad y no la mía. Y en ese momento, un telón, Dios se aparta de su hijo, ¿sí? Y había una necesidad que cumplirla. Es decir, mi querido hermano, había que salir del estanque. Proceso número 3, y con eso terminamos. 3 es: obedece la voz de Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda. Verso 8. Y el 10 dice: no te es lícito llevar tu lecho. Ahora bien, ¿cuál era el problema del paralítico? Su enfermedad, ¿no? ¿Cuál era la medicina? El Señor lo sanaba. Me llama la atención porque le dice: levántate. Es decir, levántate. Yo creo que eso está claro, ¿no? El problema es paralítico, eso lo puedo entender, y usted también compartirá esto conmigo, es decir, excelente. Pero ¿por qué le dice: toma tu lecho y anda? Es decir, yo creo que la primera sensación, si por 38 años yo estoy así paralítico, trato de levantarme, de ponerme, dar un primer pasito, y yo creo que lo menos que puedo hacer es correr para allá. Puedo perder la noción del tiempo, es decir, no sé si mi casa está para allá, voy para allá. El Señor le dice: lo primero, levántate. Pero ¿sabe qué es lo que hace que ese hombre se levante? No es que su tendón empiece a reaccionar, no es que su hueso empiece a pegarse, no es que sus nervios se empiecen a acoplar ahí para que él pudiera empezar a levantarse y caminar. ¿Sabe qué es lo que hace que ese hombre se levante ahí? Es la palabra de Dios. Es decir, el Señor le hubiera dicho: hey, anda, vete, ya quedaste sano, eres libre, haz lo que tú quieras con tu vida. ¿Qué le dice? Toma tu lecho y anda. ¿Sabes de lo que era el lecho? Era un petate, era un cartón donde él lo ponía, y justamente con una sábana, con un pedazo de sábana se cubría. Y el Señor le dice: levántate, pero toma tu lecho, llévatelo. En otras palabras, ¿sabe qué es lo que pasaba? Esto, ¿qué significaba para el mendigo? Significaba que era su casa. Ahí estaba su taza, no sé, un pedazo de trapo extra, no sé, un pedazo de pan, una vela. Esa era su casa. Y el Señor le dice: tienes que tomar tu lecho, es decir, tomar esto y no volver más a pecar. En otras palabras, el Señor, al decirle: toma tu lecho, es decir, agárralo, no quiero que vuelvas ahí.
Es decir, el Señor quería que él entendiera que él estaba haciendo el milagro. Es decir, en otras palabras, Dios le estaba diciendo: te quiero sacar de ese estanque donde estás estancado para que avances en la vida. Es decir, no quiero que vuelvas y te quedas otra vez ahí amarrado a esa situación. En otras palabras, le estaba diciendo el Señor: no hay vuelta atrás. Si eres sano para toda la vida. No hay vuelta atrás. Dios no hace cosas a medias, mi querido hermano. Y es ahí donde yo le invito a mantener su fe. Le invito a aferrarse. Si usted se ha sentido igual que yo, estancado, y ahorita usted siente que está estancado, porque la situación es límite, en cualquier momento el Señor le va a decir: ¿quieres ser sano? ¿Está usted listo para responderle al Señor? Si en esta tarde quisiera sacarlo de ese estanque y decirle: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que te saque de esa situación? ¿Quieres que te saque de tu problema, de tu circunstancia? ¿Está usted con la respuesta en la mano, en la boca? Decirle: Señor, si quiero. Hay una historia. Muchos de nosotros tenemos ese dicho: quema los barcos de regreso. ¿Qué es quemar los barcos de regreso? ¿Qué es quemar los barcos de regreso? Dice que en la historia medieval, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, dice que él estaba conquistando medio mundo y había llegado precisamente a donde estaban sus enemigos, que eran los persas. Y ellos, el ejército que llevaba Alejandro era 3 veces más pequeño, es decir, el ejército enemigo lo duplicaba 3 veces, ¿sí? 3 veces duplicaba. Y Alejandro le dijo a sus soldados: vamos a hacer una cosa, por favor, descendemos en la isla, desembarcamos y por favor me queman los barcos. Es decir, ¿qué estaba haciendo Alejandro en ese momento? Al quemar los barcos, ¿sabe qué estaba pasando? Le estaba diciendo a él: en el momento en que estoy quemando los barcos, la única manera de poder salir de esta isla es en los barcos de nuestros enemigos. No hay otra forma de irnos. Si ustedes quieren regresar a casa, la única manera es derrotar al enemigo. Si usted y yo queremos salir del problema, la única manera de poder salir del estanque es salir del síndrome de víctima. En otras palabras, ninguno que ponga su mano en el arado y mire para atrás, exacto, que dice: para el reino de Dios. Es decir, tenemos que obedecer la voz de Dios. Si hoy Dios nos dijera eso: ¿quieres ser sano? ¿Quieres salir del problema, de la situación difícil? ¿Cuál sería nuestra respuesta, mi querido hermano? ¿Sabe? Dios sabe por qué hace las cosas. Y a veces en nuestro mundo que vivimos amarrados, nosotros estamos amarrados a un mundo de 24 horas al día, de 7 días a la semana, de 365 días al año, de estar en siglo, es decir, ese es nuestro mundo. Estamos limitados. El Señor dice que si muy bien llegamos a los 70 y los más robustos a 80, ese es nuestro mundo, es nuestro círculo. Estamos amarrados a un presente, a un pasado, a un presente y a un futuro, y estamos en una burbuja, en un círculo, ¿no? Y conforme van viniendo las situaciones en la vida, nosotros las vamos a enfrentar. ¿Saben? Las lágrimas en los ojos no significa necesariamente arrepentimiento. Las lágrimas en los ojos no significan necesariamente arrepentimiento. Josué, cuando muere Moisés, Josué se pudo haber quedado llorando por Moisés y diciendo: se fue líder, se fue nuestro gran líder, nuestro guía, nuestro pastor, la persona que nos sacó de la tierra de Egipto para la tierra prometida. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Sabe cuál fue la actitud de Josué? Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. Y Josué dijo: oye, vamos a hacerlo, Caleb, ven y llama a todos, este es el plan, esto vamos a hacer. No se quedó llorando. La historia de Ruth es dramática. Ese mismo día mueren sus hijos, muere su esposo, se va cautiva. Dice que los judíos la maltrataban porque ella no era judía, era extranjera. Y un extranjero para los judíos significaba unas personas
aisladas, unas personas malas. Es decir, ella estaba ahí y escuchó la voz de Dios que le dice: hey Ruth, levántate, sal al campo a espigar, a ganarte la vida, y si tú te la ganas, yo voy a orar y yo te voy a sacar de esta situación juntamente con tu suegra Noemí, y tú vas a estar en la línea de la descendencia. Si Ruth no hubiera escuchado la voz de Dios, si hubiera quedado ahí hubiera quedado. Y sabe, la línea de Jesús ahí, en la línea de David, no hubiese venido. Es decir, todo está bajo el control de Dios, pero es necesario que nos quitemos el papel de víctima para poder avanzar en la vida. Quiero invitarle a que incline su rostro, mi querido hermano, esta tarde. Y por favor, ahí donde está, yo sé que usted está estancado en un área de su vida. No necesito ser profeta, no necesito ser un ungido, no necesito tener visión más allá para saber qué es lo que hay en su corazón, mi querido hermano. Yo sé que usted está estancado en un área de su vida. Yo lo estoy. El estar estancado no es un pecado. El pecado es quedarnos ahí. ¿Qué va a hacer usted hoy? ¿Qué va a hacer ahora que he escuchado esta palabra? ¿Qué voy a hacer yo ahora que he escuchado esta palabra? Si hoy Jesús abriera su voz audiblemente, la pudiéramos escuchar en este lugar y nos dijera que quisiéramos salir de ese problema, de ese estado. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Cuál va a ser su respuesta, mi querido hermano? ¿Está dispuesto a abandonar ese vicio oculto? ¿Está dispuesto a abandonar esa doble vida? ¿A abandonar esa situación límite? Es decir, ¿está dispuesto a sacrificar sus horas de ocio para servir al Señor? Ninguno que poniendo su mano sobre el arado mire para atrás es digno de ser mi discípulo. Si alguien quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame todos los días de su vida. ¿Está dispuesto a seguir a Jesús el resto de nuestros días? No sé cuántos días más nos quede aquí en la tierra. No sé cuántos días Dios nos vaya a regalar más. No sé si hoy estemos viviendo los últimos días, los últimos minutos de nuestra vida. No lo sé. Yo no sé si al salir de acá, una bala perdida, un ataque cardíaco, una situación, un accidente nos quita la vida. No lo sabemos. No trato de meterle miedo, porque Dios no necesita meterme miedo para cambiar. Dios no necesita impugnarnos lástima para poder cambiar. Dios no necesita amenazarnos para poder cambiar. Dios no necesita darnos un dulce como lo hacemos con nuestros hijos. Cuando queremos que nos hagan algo, les entregamos un dulce o una caricia, una promesa. Dios no necesita eso. Simplemente Él dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres salir de tu situación? Dios, aquí estamos esta tarde, necesitados de ti, de una caricia. Estamos en Bethesda, es decir, lugar de misericordia. Y misericordia es lo que estamos implorando esta tarde para nuestras vidas. Ayúdanos, mi Señor Jesús. Desconozco la situación límite, el estancamiento. No sé el estanque de mi hermano, cómo se llame. No sé el estanque, Padre, la gloria, que mi hermano esté atravesando. Pero sé que es una situación que no la está viviendo hoy. Puede ser que ya la esté viviendo de tiempo atrás, que alguien apenas esté metiéndose en el estanque, o que alguien más adelante va a ser metido en ese estanque. Pero no queremos quedarnos estancados. Que este 2019 no queremos estancarnos en nuestra vida espiritual. Queremos crecer, no queremos ser iguales, no queremos pasar 38 años y que llegue hasta un momento en una situación límite para poder cambiar, para poder corregir lo que hay que corregir. Queremos cambiar ahora, mi Dios eterno. Gracias, muchas gracias, porque sé que sigues obrando en cada una de nuestras vidas. Y sé que, mi Dios eterno, tú no nos has abandonado y no nos abandonarás. Que aunque estemos estancados, ahí estás para sacarnos de nuestros problemas y nuestras situaciones difíciles. Yo te pido, por favor, ayúdanos, Dios, a salir
de nuestra situación límite por donde quiera que nos encontremos, Dios, de aceptar ese reto y no ser más víctimas, sino al contrario, tomar responsabilidad del cristiano y pelear la buena batalla. Pelea la batalla de la fe. Tenemos que pelear, mis queridos hermanos. Tenemos que afirmar nuestra vida, tenemos que afirmar nuestro corazón delante de Dios. Dios desea hacer grandes milagros en nuestra vida, pero hasta que no estemos afirmados, hasta que no haya un compromiso, un encuentro con Jesús, no vamos a poder salir adelante. Que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento, el querer como el hacer, para salir adelante, mis queridos hermanos, de cual sea nuestra situación límite. Gracias.